Franco Colapinto está destinado a ser otra promesa frustrada de la Fórmula 1, un experimento fallido que Alpine está a punto de enterrar en silencio. Mientras la escudería y los medios europeos ya empiezan a darle la espalda, y su propio compañero se distancia, la pregunta que nadie quiere responder en voz alta es si realmente tiene el talento para sobrevivir en este mundo despiadado o si simplemente fue un producto inflado por la ilusión argentina que ahora se desinfla estrepitosamente. ¿Será Colapinto la nueva víctima de un sistema que eleva rápido y aplasta aún más rápido, o logrará revertir la tormenta antes de que sea demasiado tarde? La ilusión duró menos de lo que muchos esperaban. Y dentro de Alpine, la palabra que más se repite hoy puertas adentro no es esperanza, ni proyección, ni mucho menos futuro. Es decepción. Una decepción profunda, incómoda, casi silenciada, pero imposible de ocultar. Porque lo que debía ser el inicio de una etapa ilusionante con Franco Colapinto terminó por convertirse en un dolor de cabeza que ya comienza a tener consecuencias internas. Y no estamos hablando de un mal fin de semana ni de un error puntual. No. Lo que molesta dentro del equipo francés es el golpe de realidad. El tan esperado debut de Colapinto no solo no estuvo a la altura de las expectativas, sino que dejó expuestas grietas internas que la escudería llevaba años intentando maquillar. Técnicos frustrados, directivos en silencio y un entorno que, aunque intenta mantener la calma, ya empieza a buscar culpables. Porque Colapinto no llegó como un desconocido. Llegó como la gran promesa. El protegido. El chico que venía siendo impulsado por la Academia de Alpine, que generaba ruido mediático, y que incluso, en redes, ya tenía más presencia que muchos pilotos titulares. Pero ese hype, ese entusiasmo fabricado alrededor suyo, hoy se está desinflando a una velocidad alarmante. Y mientras desde fuera todavía hay quienes lo defienden, desde dentro ya hay quienes se preguntan si no se lo apuró. Si no se lo vendió como algo que todavía no es. Si no se repitió el mismo error de siempre, subir a un piloto al fuego creyendo que va a ser la solución, y terminar quemándolo. El ambiente dentro de Alpine se volvió denso. Ya no es solo una cuestión de resultados. Es una cuestión de percepción. Porque cuando el humo se disipa, lo que queda es la verdad cruda, y en ese contexto, la figura de Colapinto ya no proyecta seguridad, sino duda. No se trata únicamente de lo que hizo o dejó de hacer, sino de lo que representaba. Y hoy, puertas adentro, hay una sensación de que el equipo apostó demasiado alto por un nombre que todavía no estaba listo para sostenerlo. Uno de los puntos más tensos tiene que ver con el departamento técnico. Según fuentes cercanas al entorno del equipo, varios ingenieros se mostraron frustrados con la forma en la que se manejó su llegada. No solo por el rendimiento en pista, sino por la forma en la que se planteó su integración. Se esperaba un piloto que viniera a adaptarse, a aprender, a sumar. Pero lo que se encontraron fue un entorno mediático alrededor de Colapinto que exigía resultados inmediatos, atención constante y expectativas desmesuradas. Y eso, para un equipo que ya viene lidiando con presiones internas y problemas estructurales, fue como echarle nafta al fuego. Incluso algunos miembros del equipo sienten que se les impuso su presencia más como un movimiento de marketing que como una decisión técnica. Es un buen pibe, con talento, pero claramente no estaba listo. Y nosotros tuvimos que pagar el precio, habría dicho, de forma informal, un miembro del staff técnico tras el primer fin de semana. Comentarios que antes eran impensables ahora se escuchan en pasillos y reuniones internas. Comentarios que duelen, porque reflejan un quiebre en la confianza interna que no se puede ignorar. Y mientras tanto, el silencio de la dirigencia es ensordecedor. Ni Bruno Famen, ni nadie del núcleo duro del equipo, ha salido públicamente a respaldar al piloto. Algo que, si uno presta atención al historial de Alpine, es casi una señal clara de que están tomando distancia. El problema no es solo Colapinto. El problema es que su debut terminó siendo el detonante de algo más profundo. Una crisis de identidad dentro de Alpine que ya venía gestándose desde hace tiempo, y que ahora empieza a explotar. El golpe más duro se produjo en el instante en que Franco perdió el auto y lo dejó contra las defensas durante su primera salida oficial con el equipo. El incidente, que apenas duró unos segundos, bastó para encender todas las alarmas en Enstone. Técnicos que hasta la semana pasada veían en el salvador del proyecto ahora revisan telemetrías buscando explicaciones que no encuentran. En privado reconocen que la maniobra fue un error de novato demasiado caro, un desliz que obligó a trabajar a contrarreloj y destapó grietas de organización que Alpine venía arrastrando desde hace meses. La reacción de Franco tampoco ayudó a calmar los ánimos. Apenas terminado el día, tuvo que salir a pedir disculpas. Fue un error pequeño, pero muy costoso, lo siento por el equipo, dijo, cabizbajo, ante la prensa especializada. Sus palabras sonaron sinceras, pero dentro del box muchos interpretaron el mea culpa como la confirmación de que se lo subió demasiado rápido a un escenario para el que quizá no estaba preparado. Mientras tanto, en los despachos de dirección la frustración crece.
La semana pasada ya había malestar porque Franco declaró que 5 fines de semana no son suficientes para adaptarse de verdad y que el contexto de su ascenso nunca es agradable. Esa sinceridad pública, lejos de caer bien, fue leída por algunos directivos como una forma de descargar responsabilidad antes de tiempo, justo cuando el equipo necesitaba mostrar cohesión y confianza. El problema se agrava porque Alpine lleva meses de turbulencias internas, reestructuraciones a contrarreloj, la salida repentina del jefe de equipo Oliver Oaks tras solo 9 meses y la llegada de Flavio Briatore como asesor especial han creado un ambiente de permanente provisionalidad. En ese paisaje inestable, el debut fallido de Colapinto se siente como la gota que rebalsa el vaso y confirma que el proyecto sigue sin rumbo claro. Para la ingeniería no hay tiempo que perder, pero para el marketing sí hay mucho que explicar. El club de sponsors que apostó a la imagen fresca de Franco reclama resultados visibles, métricas de impacto, crecimiento de redes, cualquier KPI que justifique la inversión en la nueva joya. La fría realidad es que, de momento, el único indicador que sube es el número de memes y críticas en redes sociales. Y eso, para una marca que pretendía usar el nombre Colapinto como bandera de renovación, comienza a ser un problema tanto económico como reputacional. Para entender el grado de malestar hay que mirar más arriba. Cuando Flavio Briatore presionó para adelantar el debut de Colapinto, lo vendió como una prueba de 5 fines de semana para agitar las aguas y encontrar soluciones nuevas. Puertas afuera sonaba audaz. Puertas adentro, varios advirtieron que implicaba arriesgar un chasis y encender un vestuario ya dividido. Hoy esos ingenieros recuerdan aquellas reuniones con una mezcla de enojo y resignación. Nos dijeron que había que apostar porque Franco venía, con hambre. Ahora tenemos un auto dañado y 0 datos útiles, deslizó un técnico veterano. El choque en la sesión clasificatoria, que terminó con bandera roja y un monoplaza destrozado contra las defensas, fue la chispa que necesitaban los detractores del plan Briatore. Las cifras hablan solas: 2 días de trabajo extra, piezas de repuesto importadas de urgencia y un presupuesto de contingencia agotado en la primera cita. Desde marketing llega la presión contraria. Prometimos a los patrocinadores un chico prodigio listo para sumar visibilidad positiva, no titulares sobre un desastre en el debut, reconoció un directivo de la unidad comercial. Mientras tanto, la lucha de poder que comenzó tras la renuncia forzada de Oli Oaks sube de tono. Briatore enfatiza que no hay límite fijo y que mantendrá a Colapinto mientras lo crea conveniente. Otros ejecutivos temen que esa postura solo profundice la fractura con la plantilla que apoyaba a Jack Doohan y reclamaba un plan de desarrollo menos mediático. La consecuencia inmediata es un doble frente de críticas: los que culpan al piloto por el error y los que culpan al italiano por vender humo internamente. Franco, por su parte, intenta capear el temporal repitiendo que no fue tan grave como parece y subrayando que necesita tiempo para adaptarse. Pero su discurso choca con la realidad de un garaje que ve como cada jornada perdida es una montaña de datos que no se recopilan y una cuenta bancaria que se vacía. La paciencia, ya corta, empieza a agotarse, y algunos mecánicos murmuran que se cambió un problema por otro, solo para que el show siguiera adelante. En resumen, el debut fallido no se está midiendo en posiciones sino en credibilidad y confianza interna. Y ambos valores, hoy, cotizan a la baja dentro de Alpine. La decepción no es solo técnica ni comercial. Es profundamente simbólica. Dentro del equipo, Franco Colapinto había sido convertido en algo más que un piloto. Era la narrativa de esperanza que Alpine necesitaba tras una temporada llena de derrotas silenciosas. La llegada del argentino fue promovida no solo como un cambio de alineación, sino como una renovación cultural, una forma de revitalizar el espíritu de una escudería que parecía navegar sin brújula. Pero en cuestión de horas, esa narrativa se transformó en una historia de frustración interna. No se trata solo de lo que pasó en pista, dijo un miembro del equipo de operaciones. Es lo que pasó en nuestras cabezas. Lo veíamos como un fenómeno, y de golpe es uno más que necesita tiempo, que comete errores, que no tiene respuestas inmediatas. Y acá, el tiempo es lo único que no tenemos. Ese clima se agravó cuando, tras el incidente, Franco fue captado por cámaras sonriendo mientras hablaba con su entorno en el paddock. En redes, la imagen se viralizó con frases como "se ríe mientras Alpine se hunde". Y aunque es probable que se tratara de una risa nerviosa o una charla privada sacada de contexto, el daño estaba hecho. En el universo digital, donde Franco tiene una base sólida de seguidores, sobre todo en Argentina y España, los comentarios se dividieron. Algunos lo defendieron a capa y espada, recordando que hasta grandes como Lewis Hamilton debutaron cometiendo errores. Pero otros comenzaron a preguntarse si no se había inflado demasiado su figura, y si Alpine lo había usado más como cortina de humo que como verdadero reemplazo. Pero hay una tensión más profunda que late detrás de todo esto. Y es que, según fuentes internas, la inclusión de Colapinto fue una jugada política dentro del caos estructural que vive el equipo.
Desde que Briatore retomó poder dentro de la estructura, su estilo autoritario y mediático ha generado rechazo en sectores más técnicos. Colocar a Franco fue leído como una forma de marcar territorio, de demostrar quién toma las decisiones ahora. Y ese gesto, que parecía audaz y carismático, hoy comienza a parecer torpe y costoso. No ayuda el hecho de que varios ingenieros del equipo aún preferían mantener a Duhan en pista. Jack no era brillante, pero era predecible, dice un técnico bajo anonimato. Franco es impredecible. Puede hacer una vuelta mágica, o dejarte sin auto en 10 segundos. Esa falta de estabilidad mental y técnica es lo que más preocupa hoy a los que deben sacar adelante el fin de semana. La sensación que circula por el paddock es que la apuesta no solo fue arriesgada, sino también mal calculada. Y mientras las voces a favor de Colapinto se repliegan, el piloto parece haber quedado en una tierra de nadie, sin el apoyo total del box, sin resultados, sin blindaje institucional, y con la presión mediática en su punto más alto. A medida que pasan los días, el verdadero problema no parece estar en la velocidad de Colapinto, sino en la fractura emocional que su debut ha generado dentro de Alpine. Ya no se trata de un simple error en pista, ni de un mal rendimiento aislado. Lo que está sobre la mesa ahora es la pérdida de cohesión dentro de un equipo que ya venía golpeado, y que apostó su imagen y su paciencia en una promesa que, al menos por ahora, no cumple. En los pasillos de la fábrica, el ambiente es tenso. No hay gritos, pero tampoco hay sonrisas. Los mecánicos caminan con la cabeza baja. Los ingenieros evitan hablar con la prensa. Y los responsables de estrategia comienzan a filtrar su incomodidad. Un miembro del equipo, con años en el paddock, resumió así la situación. Esto no fue un error de Franco. Fue un error de gestión. Lo pusieron antes de tiempo, lo cargaron de expectativas, y lo mandaron al matadero sin blindaje. ¿Qué esperaban? Lo que más duele dentro de la estructura es que Colapinto no cayó bien parado ni siquiera en los detalles más humanos. Tras su choque en clasificación, no hubo un gesto público claro hacia el equipo. No hubo un lo siento frente a las cámaras. No hubo señales de autocontrol. En cambio, se lo vio, como ya se mencionó, hablando distendido, como si no estuviera, cargando el peso de un estreno fallido. Y eso, para una escudería que viene acumulando tropiezos, fue leído como una falta de sensibilidad. Desde la dirigencia, intentaron poner paños fríos. Briatore, con su tono habitual, salió a decir que estos errores son parte del proceso y que prefiero a un joven que se pase de agresivo a uno que no se atreva. Pero esas palabras no calman a los que tienen que reconstruir el auto en tiempo récord, ni a los patrocinadores que esperan rendimiento, no excusas. En silencio, algunos directivos ya comenzaron a preguntarse cuánto costaría reemplazar a Franco antes de lo previsto, si no logra adaptarse. Lo que nadie dice abiertamente, pero todos piensan, es que Alpine no puede permitirse seguir siendo un meme. En redes sociales, ya circulan clips que comparan el error de Colapinto con accidentes de pilotos amateurs. Y aunque muchos lo hacen en tono de broma, la sensación dentro del equipo es que la credibilidad se está desmoronando a cada minuto. Franco, mientras tanto, mantiene su perfil público activo. En sus redes sociales sigue posteando mensajes de agradecimiento, de aprendizaje y de optimismo. Pero cada publicación se llena de respuestas divididas, entre quienes lo bancan a muerte y quienes le exigen que demuestre que está a la altura. El problema es que, por más likes que junte, los números fríos del cronómetro y la reacción del equipo dicen otra cosa. Y lo que viene ahora es un camino cuesta arriba. Porque más allá de lo deportivo, Colapinto tiene que demostrar que puede sobrevivir políticamente en un entorno que ya no lo ve como El Salvador, sino como una ficha en una jugada que salió mal. La caída del mito Colapinto dentro de Alpine no fue casualidad. Fue producto de una construcción exagerada, empujada por redes, por medios ansiosos de una nueva estrella, y por una dirigencia desesperada por distraer de sus propios fracasos. Durante semanas, su llegada fue presentada como un renacimiento, casi una redención. Se hablaba de él como el chico que viene de abajo, el argentino que rompe esquemas, la nueva sangre del paddock. Pero cuando llegó el momento de la verdad, el disfraz de héroe se deshizo en segundos. Lo más preocupante es que, en vez de protegerlo, Alpine lo expuso aún más. Algunos dentro del equipo reconocen en voz baja que hubo errores de planificación básicos. No se le asignó un mentor real dentro del box, confesó un ingeniero. Llegó y fue como, bueno, sos vos contra el mundo. Y el mundo, cuando huele debilidad, no perdona. Duhan, el piloto al que reemplazó, tampoco ayudó a calmar el fuego. Aunque no hizo declaraciones directas, fue muy activo en redes durante esos días, comentando con ironía ciertos posteos y dejando likes en publicaciones donde se criticaba a Franco. Para muchos, eso fue una provocación directa. Para otros, simplemente el desahogo de alguien que fue desplazado sin explicaciones claras. Lo cierto es que esa tensión silenciosa entre ambos ahora se vive en el aire cada vez que se cruzan en el paddock. Pero más allá de lo personal, el verdadero daño para Colapinto es institucional.
Porque cuando un piloto pierde la confianza de su equipo tan pronto, la cuesta se vuelve casi imposible de remontar. Cada error se analiza con lupa. Cada gesto se sobredimensiona. Y cada silencio se interpreta como debilidad. Alpine, que debería ser su refugio, ahora se ha transformado en su jaula. Y no se trata solo de Alpine. En el mundo de la Fórmula 1, la imagen lo es todo. Y cuando un piloto empieza a ser asociado con palabras como fracaso, error o falso hype, otros equipos toman nota. En ese sentido, Franco no solo está peleando por su presente, está peleando por su futuro. Porque un mal debut no solo puede marcar tu año, puede marcar tu carrera entera. En medio de este terremoto, su entorno más cercano trata de mantener el ánimo. Su familia, sus representantes, algunos excompañeros, intentan recordar que esto recién empieza, que todos los grandes pasaron por momentos difíciles. Pero el problema es que, en esta industria, no hay tiempo, no hay margen, no hay piedad. Mientras tanto, la prensa europea ha empezado a dar vuelta la tortilla. Medios que antes lo elogiaban sin filtro ahora titulan con frases como «Era Franco Colapinto solo humo argentino», o «Del sueño a la decepción en 48 horas». Y aunque parte de esto responde al ciclo cruel del periodismo deportivo, lo cierto es que la narrativa ya cambió. Ya no se habla de una promesa, se habla de un problema. Y lo peor es que, en gran parte, Franco está solo frente a esa narrativa. La soledad de Colapinto dentro del caos de Alpine no es una simple metáfora. Es tangible. En los briefings posteriores al fin de semana, algunos miembros clave del equipo ni siquiera cruzaron palabra con él. Técnicos que días antes lo aplaudían por llegar al máximo nivel, ahora evitan mirarlo a los ojos. Lo tratan como una figura incómoda, como un tema del que nadie quiere hablar, pero que todos critican por lo bajo. Y es que, aunque desde afuera todavía algunos fans se aferran a la narrativa romántica del underdog, el chico de Sudamérica que desafía a los gigantes, puertas adentro se impuso una verdad más cruda. Nadie está dispuesto a perder su puesto de trabajo por sostener a una figura que no genera resultados. Esa frialdad interna se refleja también en la actitud de los demás pilotos. Algunos ni siquiera lo mencionan. Otros se limitan a declaraciones de manual. Todos cometemos errores. Hay que darle tiempo. La adaptación no es fácil. Pero ninguno se pone de su lado. Ninguno sale a defenderlo realmente. Ni siquiera Gasly, su compañero de equipo, con quien Colapinto no ha logrado construir una relación sólida. De hecho, fuentes internas aseguran que Gasly se mostró molesto con el trato preferencial que recibió Franco en su llegada, y que incluso habría pedido que se baje el perfil del argentino si los resultados no acompañaban. En este clima, hasta los patrocinadores comienzan a inquietarse. Algunos acuerdos de imagen estaban atados al crecimiento de Franco como figura pública. Pero tras este inicio accidentado, el entusiasmo inicial comenzó a apagarse. Y si algo queda claro en la Fórmula 1 moderna es que la tolerancia al fracaso se mide en dólares. Incluso desde la Argentina, el apoyo comenzó a resquebrajarse. Mientras en redes sociales una parte de sus seguidores sigue alentándolo ciegamente, otros comenzaron a cuestionarlo. Estábamos equivocados. Lo inflaron demasiado. ¿Qué pasa si esto no mejora? Los programas deportivos, que antes hacían segmentos enteros celebrando su llegada, ahora lo analizan con otro tono. Más crítico, más impaciente, más realista. Pero lo más inquietante de todo es el silencio de Colapinto. Desde aquel día, sus apariciones públicas han sido mínimas. Ninguna conferencia de prensa real. Ningún posteo contundente. Ninguna entrevista aclaratoria. Solo un par de frases genéricas sobre aprender del error y volver más fuerte. Para muchos, ese silencio es una estrategia. Para otros, es un síntoma de que Franco no tiene claro cómo salir de este pozo. Porque esto ya no es solo una cuestión de talento al volante. Es un desafío emocional, mediático y político. Es una prueba de carácter. Y en el mundo del automovilismo, los que no saben jugar el juego fuera de la pista, terminan quedando fuera de la pista. Mientras tanto, en el núcleo más cerrado de Alpine, ya se empiezan a discutir escenarios de contingencia. Si bien oficialmente nadie lo dirá frente a una cámara, la realidad es que algunos directivos no descartan tomar decisiones drásticas si Colapinto no logra cambiar la percepción en las próximas semanas. La presión es enorme, porque Alpine ya viene de una temporada caótica, y apostar por un novato era su única jugada para mostrar que el proyecto tiene futuro. Pero cuando esa apuesta empieza a parecer un error, la culpa se reparte como pólvora encendida. Internamente, ya hay fricciones entre el departamento técnico y el equipo de comunicación, entre los que impulsaron el fichaje de Franco y los que lo miraban con recelo desde el principio. Incluso hay quien asegura que algunos altos mandos se están cubriendo para no quedar pegados si esto termina mal. Y en ese fuego cruzado, Colapinto es el blanco perfecto. El joven que llegó con expectativas desmesuradas y terminó siendo la excusa ideal para lavar culpas ajenas. En paralelo, Jack Doohan, el hombre que fue desplazado para darle lugar, sigue capitalizando el momento. Aunque mantiene un perfil bajo en lo formal,
Su entorno no ha dejado de filtrar información estratégica. Se habla de reuniones con otros equipos, de posibles regresos, e incluso de la idea de que su salida fue una injusticia que ahora queda en evidencia. Para muchos dentro del paddock, Doohan se está posicionando como el que debió quedarse, aprovechando cada paso en falso de Franco para cimentar su regreso. Y eso no es casualidad. En este mundo, los errores ajenos son oportunidades propias. Y la caída de Colapinto, aunque aún no es definitiva, ya está siendo vista por varios como un escalón hacia arriba. Lo más triste es que Franco, en lugar de recibir respaldo, enfrenta esta tormenta prácticamente solo. Su entorno personal, padre, manager, amigos, trata de mantener la calma, pero también saben que el margen de maniobra es mínimo. La Fórmula 1 no espera. La presión mediática no perdona. Y el ecosistema de Alpine, lejos de protegerlo, parece estar dispuesto a soltarle la mano a la primera oportunidad. Cada movimiento ahora es observado con lupa. Cada publicación, cada gesto, cada declaración que no da, juega en su contra. No es solo un mal fin de semana. Es un estigma que, si no se revierte pronto, puede marcarlo para siempre. Y lo más brutal es que muchos de los que lo elogiaban hace apenas unas semanas, hoy son los mismos que están afilando los cuchillos para bajarlo del pedestal. Lo que alguna vez fue visto como el gran salto del talento argentino, hoy parece más bien una operación mal calculada. Y la pregunta que nadie se anima a hacer en voz alta, pero todos en Alpine se hacen por dentro, es tan cruda como inevitable. ¿Nos equivocamos con Franco Colapinto? En este punto, ya no se trata simplemente de resultados. Lo que está en juego es algo mucho más profundo, la credibilidad. No solo la de Franco Colapinto como piloto, sino la de Alpine como escudería que apostó a él, la de los medios argentinos que lo vendieron como el próximo gran ídolo, y la de toda una narrativa que hoy se tambalea. Porque detrás de cada joven que llega a la Fórmula 1 hay una maquinaria de expectativas, sponsors, relaciones públicas y discursos cuidadosamente elaborados. Y cuando el desempeño no está a la altura de ese relato, todo empieza a desmoronarse. Lentamente. Dolorosamente. Como una verdad que todos querían evitar, pero que ahora se impone con la frialdad de los hechos. Franco lo sabe. Lo siente en cada pasillo donde antes le sonreían y ahora lo esquivan. En cada técnico que responde con monosílabos. En cada reunión donde ya no se habla de proyección, sino de daño controlado. Incluso en cada mensaje que no llega, ningún director, ningún piloto, ningún referente salió realmente a bancarlo. Ni siquiera Otmar Szafnauer, una de las pocas voces que alguna vez apostó por su talento, ha dicho una palabra desde aquel día. El silencio es ensordecedor. Y mientras tanto, los medios europeos ya no lo tratan como una promesa. Lo llaman el experimento argentino, la apuesta fallida de Alpine, otro caso de hype sin sustento. Algunos, incluso, lo comparan cruelmente con casos como el de Nikita Mazepin o Yuji Ide. Nombres que hoy son sinónimo de fracaso precoz, de oportunidades perdidas, de pilotos que llegaron, pero no supieron quedarse. Lo irónico es que Colapinto nunca pidió que lo pusieran en ese pedestal. Nunca fue arrogante. Nunca vendió humo. Pero el sistema lo elevó igual. Y ahora, ese mismo sistema parece dispuesto a dejarlo caer con la misma facilidad con la que lo coronó. A pesar de todo, algunos pocos todavía creen. Algunos ingenieros, algunos fans, algún veterano que lo ve en los entrenamientos y jura que el talento está ahí, esperando una oportunidad para salir. Pero incluso ellos reconocen que el reloj está corriendo. Y que en este juego despiadado, el tiempo es un lujo que pocos se pueden dar. Así, mientras Alpine debate puertas adentro si seguir o cortar por lo sano, mientras Doohan se relame con cada nuevo error ajeno, mientras los medios alimentan el morbo y las redes se polarizan, Franco Colapinto enfrenta la prueba más dura de su carrera. Demostrar que no es solo una historia que nos contamos para ilusionarnos, sino un piloto capaz de escribir su propia historia, con hechos, no con promesas. Y si no lo logra pronto, si no logra cambiar la narrativa, su paso por la Fórmula 1 puede terminar siendo exactamente eso. Un capítulo breve, un nombre olvidado, y una gran ilusión, que se evaporó demasiado rápido.